Ni antes ni después hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Qué reformas hizo este rey y cómo él cumplió una profecía de más de 300 años? Vamos a descubrirlo juntos en Segunda de Reyes, capítulo 23. Recuerda que cada mañana tenemos un compromiso, tenemos una cita, pero después de leer nosotros la Biblia, también podemos compartirla, podemos invitar a alguien más a sumarse a este plan. Te invito para que lo hagas, ya verás que encontrarás a alguien que anhelará escuchar la palabra de Dios. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos presenta las reformas del rey y también el inicio del fin. El inicio del fin de Jerusalén, del templo también. Y de esto vamos a escuchar más en Jeremías. Como te decía, esto ya lo estudiamos, la caída de Jerusalén. Y Jeremías nos va a dar un contexto más amplio, nos va a dar más detalles. Aquí lo vamos a ver muy rápido, pero Crónicas y Jeremías nos van a contar bastante. De veras que es una historia muy, muy triste. Cuando lleguemos, si Dios nos permite, a volver a leer Lamentaciones, te vas a dar cuenta el tremendo sufrimiento de la destrucción de esta ciudad y de este pueblo. Muy bien, del versículo 1 al versículo 3 nos deja una idea muy valiosa y es la renovación. El rey llama a los principales de Jerusalén, de Judá, a todos los hombres más de sus responsabilidades más importantes, pero también viene todo el pueblo. Vienen todos los niveles de gobierno, todos los niveles de responsabilidades, y entonces allí junto a la columna el rey renueva el pacto que Dios había hecho, que Dios había dicho desde Deuteronomios, cuando estaba todavía Moisés. Él lo renueva y el pueblo también lo renueva. Era momento de hacer lo que era correcto, era momento de hacer lo que desde el inicio se había hecho, pero se había olvidado. Era momento de cumplir con Dios. Y mis amigos, creo que esta lección es bien valiosa. Nosotros necesitamos renovarnos. De tiempo en tiempo necesitamos evaluarnos y necesitamos preguntarnos, ¿este es el camino correcto? ¿Estoy viviendo de la manera correcta? Hay un aspecto en nuestra vida que definitivamente tengo que sacudir, tengo que limpiar, tengo que mejorar. Bueno, esta mañana hay un llamado fuerte a la renovación, a volver a hacer compromiso con aquello que es importante, con aquello que es valioso. Ve cuál es tu prioridad, ve qué es lo importante de tu vida y vuelve a hacer un pacto, un compromiso con esto. Bien, del versículo 4 en adelante hasta el versículo número 20 nos presenta las reformas y no las vamos a ver tan una por una porque prácticamente ya lo hemos venido viendo cuando un rey... Bueno, primero, resaltar. Este es el rey que hizo más reformas, más limpieza, que de hecho tenía que hacer mucho porque su abuelo Manasés había hecho bastantes cosas terribles. Entonces, vamos a imaginarlo así, como que tu casa se llena de basura, pero hay días en los que barres un poquito y se queda limpia. Bueno, aquí es como que hubo una gran fiesta en tu casa y hay basura hasta donde no sabes. Así más o menos estaba pasando aquí. Había demasiado que limpiar porque su abuelo había dejado mucha basura idolátrica, pagana y de diferentes formas. Así que en versículo 4 y 5 nos dice que sacan todos los utensilios, los ídolos de Baal, de Acera, de la luna, del sol, de las estrellas, y un dato importante, se queman fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón. Y también se llevaron las cenizas a Betel. Fíjate, es un dato importante. Los ídolos y todo eso, pues ya sabemos, son un montón. Pero aquí lo valioso es entender que en primer lugar no lo quemaron en la ciudad, porque eso contamina. Es una forma de profanar la ciudad, de contaminarla con esa idolatría y ese paganismo. Lo llevan fuera en este campo del Cedrón, pero ya que se quema, recogen las cenizas de esto y las llevan a Betel. ¿Dónde es Betel? Aunque recuerdas que Betel está más cerca de Samaria y era el territorio de Israel, como esto pertenecía a los asirios, pero los asirios estaban perdiendo ya bastante fuerza, esto lo vamos a ver en el capítulo más abajo, están perdiendo bastante fuerza, así que el rey puede entrar allá
y llevar las cenizas a Betel. ¿Por qué? Porque Betel es un lugar de idolatría. Acuérdate de Jeroboam, que puso en Betel, puso un becerro de oro y un lugar idolátrico. Bueno, allá se llevan las cenizas para que no contaminen la ciudad y el pueblo. También quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para quemasen incienso. Aquí otro dato importante que tenemos que tomar en cuenta es que los sacerdotes pues estaban oficiando, algunos oficiando a nombre de Jehová, pero no eran sacerdotes de la tribu de Leví, y otros totalmente paganos. Ellos también los quitan, algunos mueren y otros siguen viviendo, pero definitivamente ya no van a poder oficiar ni a ser mantenidos por las ofrendas, o esos sistemas tampoco van a hacerse. El versículo número 6 dice que sacaron la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Esta es otra expresión también para que esos lugares de adoración también fueran contaminados. El versículo 7 nos da otro dato interesante. Dice que derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, al lado, mejor dicho, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Nada más leerlo nos pone a pensar cómo estaba de la situación espiritual de esta ciudad. Imagínate, al lado del templo había casas de prostitución de hombres y de mujeres. Casas de prostitución al lado del templo. Fíjate, los reyes, los sacerdotes, la gente lo veía tan normal. Todo eso fue erradicado. En versículo 8 también dice que fueron profanados los lugares altos donde se quemaba incienso. Y un dato importante que también hay que tomar en cuenta es el versículo 10. Dice que se profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Ginom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. ¿Te acuerdas que ya habíamos hablado como Moloc, el que se le ofrecen niños y son quemados? Bueno, este lugar, Valle de Ginom, es muy importante porque allí se hacía este rito, en el Valle de Ginom, o el Valle del hijo de Ginom. Esto ya habíamos visto que reyes pasados lo habían hecho, pero aquí se profana este lugar. Es decir, este lugar al quemar ídolos, al destruirlo, todo esto se contamina y ya no puede usarse para la adoración y para hacer estos ritos. Entonces la ciudad empezará a usar este lugar, el Valle de Ginom, como un basurero, y así se va a usar en adelante, como un basurero. Y cuando en la época de Jesús, cuando se refieran al basurero, van a decir el Valle de Ginom. Cuando en la época de Jesús, este lugar va a ser visto como un lugar de destrucción, como un lugar donde el gusano no muere porque siempre hay basura, donde el fuego no se apaga porque siempre hay basura que se está consumiendo. Y va a ser un símbolo de destrucción final y de destrucción total. Así que ese lugar quedó como maldecido, por decirlo de una manera. Bien, también se derribaron altares en las azoteas y bueno, por todos lados hubo limpieza, pero algo de llamar la atención es lo que se hizo en el versículo 15. Dice que se fue al altar que estaba en Betel, el lugar que había hecho Jeroboam. ¿Sabes cuánto tiempo tenía eso? 300 años. Pues te acuerdas que se había hecho una profecía que se iba a levantar alguien de la descendencia de David que va a ir a destruir ese lugar de Betel. Pues allá fue el rey Josías. Fue a ese altar, lo destruyó, lo quemó, lo hizo polvo y todas imágenes y todo eso lo quemó allí. Y también estaban allí, dice, ve el versículo 16, y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra que Jehová había profetizado al varón de Dios. Esto es lo que habíamos leído hace tiempo, ¿te acuerdas? Ese lugar iba a ser profanado y aquí vemos la profanación. Queman los huesos de estas personas que habían hecho ritos allí y queda totalmente profanado, ya no se puede usar.
También el versículo 17 nos recuerda con cierta tristeza que él pregunta sobre un sepulcro y era el sepulcro del profeta bueno que fue a dar ese mensaje. ¿Te acuerdas? Y que murió porque fue engañado. A él no tocaron sus huesos, su tumba quedó allí. Y imagínate, Samaria, Betel, pues estaban lejos, no era territorio de Judá, pero hasta allá fue Josías para que no tuvieran tentación los de Judá para ir allá a adorar. También versículo 20 dice que mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Ya no se pueden usar esos lugares como lugares de adoración. Lo que vemos aquí en Josías es un alto compromiso con la palabra, un alto compromiso con el pacto. Y mis amigos, no son pecados menores. Volvemos a lo mismo. A veces puede sonarnos muy duro esto, muy cruel, muy crudo. Sin embargo, recordemos el principio. La idolatría y el paganismo, pues no son cosas menores. Son cosas terribles que degradan, que destruyen a las naciones, y por eso los cananeos fueron expulsados. Por eso Dios trajo a su pueblo para expulsar a los cananeos, porque les había llegado su época de juicio. Pero como Israel y Judá cayeron en los mismos pecados, corrieron la misma consecuencia, fueron destruidos. Israel en el norte fueron llevados por los asirios y dispersos, ya nunca más regresaron, y Judá recibió a los levitas y recibió a muchos israelitas que venían del norte, y Judá a su momento, pues después de la muerte de Josías, vendrá ya el desenlace de esta nación, van a ser llevados por Babilonia. La gran diferencia es que Dios prometió que por la promesa a David y porque de David vendría el Mesías, pues regresaría de Babilonia un remanente y este pueblo seguiría. Así que pues vamos ya completando toda la historia, ¿verdad? Completando toda la historia que iniciamos hace tiempo allá con Jeremías. Ahora ya vamos llegando cerrando toda la historia que hemos estado leyendo en la Biblia. Del versículo 21 al versículo 23 nos recuerda que Josías instituyó la Pascua. Dice que no se había hecho una Pascua desde la época de los jueces, del tiempo de los jueces. No se había hecho una Pascua como esto. No lo vamos a hablar porque en Crónicas nos va a dar más detalles y hoy creo que es mejor dejarlo pendiente. Sin embargo, dice desde el versículo 24 al 27 que aunque se barrió, es decir, se limpió de encantadores, adivinos, terafines. Fíjate que los terafines eran ídolos pequeños, chiquitos que tenía cada familia. Eran ídolos como para llevar. Y eso fue bien difícil erradicarlos. Bueno, también se quitó todo esto. Y se reconoce en el versículo 25 que no hubo un rey como él. Y es cierto, no hubo un rey como él que fuera así de entregado a limpiar y también a obedecer, pero sobre todo a ser fiel. Él fue el más grande reconocido porque se devolvió a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Sin embargo, aquí viene el pero. Con todas las reformas y con todo lo bueno que pasó, Jehová ya no cambió de opinión. El castigo sobre la ciudad, sobre el pueblo, ya estaba determinado y Dios le tuvo misericordia. Le dijo, bueno, por amor a mí, por amor a David, pues toda tu vida no habrá problemas, pero cuando tú mueras vendrá el castigo. Así que mis amigos, lo único que ganó Josías fue tiempo, muy valioso, fue tiempo. La misericordia se alargó y quiero que te lleves este dato, que no te olvides. Entre la destrucción de Samaria, que es la capital de Israel en el norte, y la destrucción de Jerusalén, fueron casi 150 años. 150 años de diferencia por una gran razón. Hubo profetas buenos, más profetas buenos en Judá, y en Israel definitivamente fue pura gracia, porque todos fueron malvados, salvo un poquito Jehú, que no fue tan malvado, pero todos los demás fueron perversos. ¿Cómo muere? Bueno, la muerte de Josías también la vamos a ver mejor en Segunda de Crónicas, capítulo 35. La verdad que muchos pensamos por qué murió de esta manera, por qué murió de esta forma, pero ya lo vamos a ver allá. Y del versículo 31 en adelante son dos reyes
el rey Joacás y el rey Joacim. Es muy corto acá, eso lo estudiaremos mejor en Jeremías y en Crónicas, porque allí nos explica más qué hicieron y por qué murieron. Pero hoy quedémonos con las grandes reformas de Josías, las grandes reformas que hizo. Y creo que es tiempo de quedarnos con esa palabra. Necesitamos un reavivamiento espiritual y una reforma que vaya acompañadas estas dos palabras. Si tú sabes en qué necesitas hacer un reavivamiento espiritual y una reforma en tu vida, creo que esa es la palabra de este día. Padre querido, nuestra vida necesita con urgencia un reavivamiento espiritual traído por la palabra, por tu palabra y por el Espíritu Santo. Y necesitamos hacer reformas duras y profundas, donde realmente limpiemos de toda basura nuestros hogares, pero sobre todo nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Bendícenos, Señor, hoy. Te lo pedimos en Jesús. Amén.